Listo. Qué grande. Vamos de vuelta. Ahí va. Entonces, como decía, y que no quedó grabado, digamos, vamos a trabajar un poco esto de los modelos de asistencia en el tema de drogas con foco en la reducción de riesgos y daños y alguna, digamos, de los principios o ideas fuerza de esta estrategia. Y después vamos a trabajar con algunos ejemplitos, ¿sí? Vamos a jugar un poco con ideas o con imágenes de ejemplos de trabajo de esta perspectiva, y si nos da, ahí entraremos después a discutir. Hay una cuestión que me parece como medio central de esas datas, de esas informaciones que marcan estructura, que nos permiten, digamos, después como empezar a entender el tema, ¿no? Y es cómo pensar o dónde pensar las políticas de reducción de daños. Y uno a veces aparecen versiones, bueno, pero es una estrategia, es una política, es un paradigma, es un enfoque, todas esas palabras al mismo tiempo, que claramente no están señalando lo mismo. Reducción de daños es lo mismo que liberalización de las sustancias, o todos los de reducción de daños lo que quieren es legalizar, digamos, las drogas. Bueno, y empiezan ahí a armarse como enredos argumentativos, donde me parece que a lo mejor un datito, digamos, de cómo pensar, digamos, el tema de las políticas de drogas nos ayuda, digamos, como después a ordenar las discusiones y los argumentos. Y lo primero que, digamos, que quiero decir en este sentido es que cuando hablamos de políticas de drogas, hablamos de básicamente dos grandes políticas, dos grandes ejes organizadores de las políticas de drogas, ¿sí? Y esto lo digo a nivel internacional, no solamente en nuestro país, digo, sino cómo pensar el campo de las políticas de drogas, digo, vamos a tener dos grandes ejes organizadores. Por un lado, lo que son las políticas de control de la oferta, es decir, todas aquellas políticas tendientes a regular la comercialización, la fabricación, digamos, el tráfico, digamos, de sustancias, es decir, lo que se está ofreciendo en el mercado, y acá caben todas las que son sustancias legales e ilegales, ¿sí? Pero pensar la política de droga desde clave de la oferta es pensarla desde, como la palabra dice, todo aquello que está puesto a la oferta, digamos, todo lo que se ofrece, digamos, en el mercado. Y por el otro lado, pensar lo que se llama el eje del control de la demanda de drogas. Es decir, todas aquellas regulaciones o políticas que tienden, digamos, a mirar, digamos, a quienes están requiriendo de esas sustancias, o sea, los demandantes, ¿sí? Quien demanda las sustancias. Vuelvo, no importa si son legales o ilegales, pero, digamos, dentro de estas políticas es donde uno básicamente piensa todo lo que tiene que ver con las políticas de asistencia y de prevención en relación a los consumos de sustancias. Esos son dos grandes ejes organizadores de las políticas, ¿sí? Y de hecho existen, digamos, el correlato de esas grandes organizadoras de la política, que son las instituciones que llevan adelante esas políticas. Con una gran confusión en nuestro país, digamos, de quiénes son esas organizaciones. En otros países lo tienen un poco más dividido, quienes controlan y regulan las cuestiones vinculadas a la seguridad y a la comercialización, que por ejemplo, si pienso en el caso de Estados Unidos, que sería como el ejemplo más clásico y con enorme influencia en nuestro continente, para eso está la DEA, y para el otro lado, digamos, es quien regula las políticas de control de la demanda, ¿sí? Que para el caso, ahora se me fue el nombre, digamos que Estados Unidos tiene su propia, digamos, organización que trabaja en estas líneas. En nuestro país lo tenemos en general, digamos, en un proceso histórico que inicialmente tuvo el modelo vinculado, digamos, mezclado, la Cedronar se hacía cargo de todo. Hoy por hoy, digamos, eso está, digamos, dividido, ¿sí? Y las políticas de control, digamos, de la oferta están en el Ministerio de Seguridad, y las políticas de control de la demanda están en la Cedronar, entre comillas, porque la Cedronar es nacional, pero no tiene, digamos, incidencia, ni tiene programas propios. Bueno, ahí arma otra discusión que no quisiera entrar en este momento. Pero básicamente estos son dos grandes ejes organizadores de las políticas. Si pensamos en las perspectivas que están dentro de cada uno de estos ejes, digamos, cuando hablamos de las políticas de control de la oferta, encontramos tres perspectivas o tres paradigmas, ¿sí? La primera y la más dominante
es las perspectivas, digamos, de control de las drogas desde una perspectiva criminalizadora. Es decir, todas las convenciones internacionales, digamos, de drogas, de la del 61, la del 71, digamos, todas las que vinieron posteriores, todas, digamos, han confirmado este paradigma, que es un paradigma en el cual, digamos, se criminalizan, digamos, y existen un conjunto de sustancias cuya circulación entra dentro de la ilegalidad. Esa distinción de la ilegalidad, obviamente, provoca, digamos, que los mercados se organicen, digamos, de manera paralela a esos circuitos legales. No que no existan, sino que existen de una manera paralela, y por supuesto, digamos todo digamos, lo que trae acarreado eso en términos, digamos, de búsqueda, digamos, si bien está en paralelo, digo, sigue existiendo, digamos, como mercado como tal, es evidente, e influyen digamos, en las políticas económicas, en las políticas sociales, en las decisiones, digamos, de la soberanía, digamos, de los estados. Por otro lado, está la perspectiva legalizadora, que es la perspectiva, digamos, que se sostiene para algunas sustancias. El ejemplo más claro en general, digamos, de esto, y que a todos seguramente nos hace más sentido, es el de la marihuana, digamos, o el cannabis, que es una sustancia donde están habiendo avances, incluso en nuestros países de América Latina, en términos de la regulación, digamos, del cannabis, en algún caso como Argentina para el uso del cannabis medicinal. Uruguay también avanzó en la regulación del cannabis. Europa tiene, digamos, también regulaciones propias. Digamos, todo lo que es el orden, digamos, de las políticas de regulación de la que son los medicamentos legales, tienen un control. En nuestro país es el ANMAT el que controla eso. Bueno, entonces hay un conjunto, digamos, de paradigmas que tienden, digamos, a pensar esa lógica, no de la criminalización, o sea, de la prohibición, sino la lógica de la legalización. Es que existan un conjunto de regulaciones que les quepa, digo, a estas sustancias. Y por otro está el paradigma, que es un paradigma en un punto más teórico, ¿sí? Que es el paradigma liberalizador. En general acá, digamos, los economistas, digamos, en muchos casos, digamos, pregonan, digamos, este paradigma, digamos, Friedman entre ellos. Thomas Sachs, digamos, también trabaja mucho en esta perspectiva liberalizadora. Chris Nielsen, entre los criminólogos, digamos, trabaja en esta perspectiva liberalizadora, pero, digamos, en un punto es una perspectiva hipotética, porque no tenemos experiencias, digamos, de liberalización de las sustancias. Todas, incluso las legales, tienen algún tipo de regulación. Y entonces el escenario de suponer, digamos, que habría una liberalización, digamos, de las sustancias y los efectos que ello pudiera traer en las economías, en las políticas, en la cultura, digamos, de las sociedades, queda todavía en el plano de lo hipotético. Muchas veces, digo, en la perspectiva, digamos, ustedes saben, se acusa o se dice la reducción de daños es una perspectiva liberalizadora. En realidad, muy por el contrario, es una perspectiva fuertemente regularizadora, digamos, de las sustancias, y en todo caso trabajar con la legalización, pensar qué tipo de regulaciones, no una no regulación, sino cuáles son las regulaciones necesarias hoy para las sustancias, para la circulación de las sustancias en nuestras sociedades. Y en clave, digamos, de pensar las políticas del control de la demanda, aparecen ahí dos modalidades fuertes. Por un lado, digamos, todas aquellas políticas más ligadas, digamos, a la abstención, ¿sí? A trabajar con el abandono del uso de las sustancias, todas las líneas de dile no a las drogas, es el más claro ejemplo, digamos, de estas políticas, que en el campo de la prevención manejan mucho esos discursos. Digamos, el ideal normativo de un mundo sin drogas, ¿sí? Que inclusive está plasmado en alguna, digamos, de las convenciones internacionales, ¿sí? Bueno, llegar a digamos, a un horizonte de un mundo sin drogas. Y por el otro lado, lo que llamamos, digamos, las perspectivas o las políticas de moderación en los consumos y de reducción de riesgos y daños. Obviamente es todo un debate que en todo caso sería interesante que después lo podamos sostener y ampliar entre todos,
entre la consistencia o la coherencia que puede haber entre un paradigma y el otro. Es decir, personalmente, invito a pensarlo como con cierto nivel de contradicción, pensar en una política que en términos del mercado sea criminalizadora de las sustancias y que en términos de la demanda sea, digamos, de regulación o de moderación de los riesgos y daños, ¿sí? Pero en todo caso, digamos, queda expresado, digamos, en términos de cómo, digamos, estos paradigmas, se juegan con todas sus contradicciones y sus tensiones en la práctica. Después podemos avanzar en esto. Hay un artículo que escribimos con Jorgelina hace mucho tiempo, digamos, sobre esta dimensión ética e instrumental de la reducción de riesgos y daños, que habla un poco de esto, ¿no? Digamos, de esas tensiones que a veces se presentan en muchos grupos y en muchas organizaciones que defienden como estrategia de trabajo, o dicen trabajar como estrategia de trabajo, digamos, directamente en el marco de la demanda, con la reducción de riesgos y daños, pero cuando se trata de cuestionar la 23737 o de trabajar por la despenalización del consumo, dicen ahí no, ahí no. Bueno, esas posiciones, me parece que son interesantes, para trabajar, porque por más de que estemos armando esta estructura, digamos, que nos clarifique el modo de pensar las políticas de drogas en general, indudablemente, hay después una intersección. Esto es lo que señalaba. Yo sé que estuvieron viendo algo con Jorge, no quiero detenerme mucho con esto, y me va a interesar meterme más a pensar un poquito, digamos, del tema de reducción de riesgos y daños. Cuéntenme un poco, voy a dejar de compartir así miro las caras de los que puedo, o de los que están sin cámara, para ver cuánto saben de esto, cuánto me meto, digamos, en avanzar en alguna cuestión más histórica, la salteo, compongamos un poco esta parte de la clase juntas y juntos. Desilénciense y digan algo, ahí sí, Yo no sé, hola. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Yo la verdad que no sé mucho. Perfecto, me encanta esa respuesta. ¿Alguien más que se anima a complementar la respuesta de Andrea? Era todo lo que había que decir. Que eso o lo contrario, pero decir algo, vamos. ¿Avanzo con alguna información histórica? Sí, métele. Métele. Grande Lucas. Tercera opinión, si no, nos metemos. Bien, nos metemos un poquito ahí, digamos, con esa, así colectivizamos la responsabilidad en entrar en estos temas. Hay algo, ahí a veces, digamos, la reducción de riesgos y daños se lo piensa como un enfoque nuevo, y bueno, no hay nada más falso que eso. De hecho, los primeros antecedentes que podemos pensar dentro de esta perspectiva de reducción, o lo que llamaríamos una perspectiva de reducción de riesgos y daños, data de hace 2 siglos atrás, del 1898, en donde tenemos experiencias, digamos, de algunos médicos, digamos, que están tratando a los pacientes que tienen dependencia a los opiáceos, trabajan en la regulación, digamos, de ese consumo, digamos, trabajando, digamos, básicamente con un control, digamos, de esos consumos y con una regulación indicativa por la práctica médica de ese consumo de opiáceos. Y en esos, digamos, ejemplos, o en esas primeras tradiciones donde hay un desarrollo bastante amplio en algunos países europeos, básicamente Suiza, pero también en Estados Unidos, digamos, se identifican todas esas experiencias como las primeras experiencias vinculadas a la reducción de riesgos y daños. De ahí tenemos un salto, digamos, en cierta historiografía, digamos, que algunos autores han hecho, digamos, de estas estrategias, al año 1920, porque ustedes tienen que imaginarse que todas estas experiencias que yo relato, digamos, previas a este comité Rolleston que voy a hablar ahora de 1920, son experiencias que se jugaban en los márgenes,
¿sí? No son experiencias ni institucionalizadas ni reconocidas, digamos, por las incipientes formaciones disciplinares y las incipientes formaciones de las especialidades médicas, sino que se manejaban muchas veces, digo, en los márgenes, digamos, de las prácticas en comunidades, en pequeños grupos, en la relación de confianza o en la relación que se iba estableciendo más en el 1 a 1. En 1920, en Gran Bretaña, aparece este comité que se llama Rolleston, en nombre a quien de alguna manera lo condujo, Sir Charles Rolleston, en los cuales recomendaba, tomando un poco todas esas prácticas previas, recomendaba que los médicos pudieran prescribir cualquier tipo de droga, no solo sobre la base de la suspensión de las dosis, sino también en una lógica de dosis decrecientes. De alguna manera recupera, digo, todas las prácticas que se venían manteniendo un poco al margen de las instituciones hasta ese momento, y, digamos, las toma en esta recomendación, donde se acepta, digamos, que sea el médico, no solo que trabaje por digamos, el abandono de algunas sustancias, sino por la regulación, sino que sea la autoridad médica quien prescriba e indique, digamos, esas sustancias. En una época más o menos similar, en Estados Unidos aparecen, digamos, las primeras clínicas que son especializadas en desintoxicación y mantenimiento de opiáceos. O sea, manejan al mismo tiempo, digamos, cierto nivel de trabajo con desintoxicación con aquellas dependencias, pero lo hacían de vuelta, no desde el lugar, digamos, de la abstención en ese consumo, sino el mantenimiento y la disminución controlada, digamos, de esos consumos. En 1970 aparece ahí otro hito, donde algunos profesionales identificados, digamos, empiezan también en estas décadas algunos movimientos vinculados a los propios usuarios de drogas, empiezan a aparecer las voces de los usuarios de drogas como una voz reconocida, digamos, o escuchada, o empieza a ser escuchada, digamos, quienes declaman, digo, digamos, las virtudes o las bondades que algunos consumos de sustancias tienen, y empieza a aparecer, digamos, esto que en algunos países se empieza a llamar como un modelo de aceptación. Entender que hay ciertos niveles, digamos, de consumo de sustancias que entran dentro del orden de lo cual socialmente podríamos aceptar, ¿sí? Entonces ahí empieza como a configurarse este modelo de la aceptación del consumo, que es una palabra que vuelve a aparecer después cuando trabajemos la reducción de riesgos y daños, en el sentido de cuál es, digamos, aparece ahí ya más como una pregunta, cuál es la medida de lo aceptable para cada sujeto, para cada persona, en cada situación, digamos, de lo que puede o no puede, digamos, consumir. Puede o no puede tolerar, funciona o no funciona, estoy usando muchas palabras al mismo tiempo, funciona o no funciona para un sujeto en una circunstancia, en una situación, ese consumo. En 1980, ahí sí, digamos, claramente, la reducción de riesgos y daños, digamos, se presenta públicamente con mucha mayor contundencia a partir, digamos, de la aparición de la epidemia del VIH-Sida. Porque ustedes saben que en todos los países la epidemia del VIH-Sida, sobre todo en los primeros años, estuvo muy fuertemente vinculada a los consumos de sustancias por vía inyectable. Incluso en nuestro país, en la década del 80, nosotros teníamos el 44%, digamos, de la epidemia de VIH-Sida en la Argentina, se vinculaba al uso compartido del material de inyección entre usuarios de drogas inyectables. Entonces, es en esos años, y es este momento histórico tan particular, digamos, tan fuerte para la historia, de alguna manera, social, para la historia, digamos, de lo que fue la atención en salud, digamos, como fue el tema del VIH-Sida, donde la estrategia de reducción de riesgos y daños aparece como una estrategia válida, porque empieza, digamos, a disputarse, digamos, y a discutir cierta cuestionamiento, se empiezan a cuestionar las prácticas vinculadas a todas las instituciones de abandono de las sustancias. Muy fuertemente esa discusión viene de la mano de salud y del campo de la atención del VIH, que dicen
que si yo tengo que esperar que un sujeto, digamos, abandone el consumo de drogas para empezar a incorporar alguna práctica de cuidado en ese consumo de sustancias, en realidad lo que está pasando es que la propagación o la transmisión del virus de VIH va a seguir alcanzando, digamos, dimensiones inmanejables. Entonces empiezan a plantearse del campo de la salud, y acá es otro elemento interesante, porque no son los profesionales del campo del uso de drogas los que hacen este planteo, sino que son los profesionales del campo de la salud, básicamente infectólogos, básicamente médicos, quienes interpelan a los profesionales del campo del uso de las drogas diciéndole: hay algo en los modos de intervención que ustedes están teniendo con estos usuarios que no nos serviría y que no responde a las necesidades que hoy tenemos. Digamos, necesitamos trabajar no solo con la abstención en el consumo, sino con la posibilidad de incorporar medidas de cuidado en las prácticas de estos sujetos para que, más allá de que quieran o no quieran abandonar el consumo de sustancia, evitemos la transmisión del VIH-Sida a partir de incorporar cuestiones muy básicas como era no compartir las jeringas, no compartir el material de inyección, y aparecen en estas décadas todo lo que son las instituciones o los programas más vinculados a los programas de entrega y de intercambio de jeringas, los programas, lo que se llaman programas de bajos requerimientos, donde muchos usuarios de drogas podían ir a esas instituciones o a esos programas. Digo, inclusive en muchos casos, en algunos países, eran, digamos, lugares donde se podía consumir, digamos, sustancias, y ese consumo se acompañaba de una, digamos, oferta de servicios del orden de lo socioeducativo y del orden de lo psicosocial, que iban, digamos, acompañando los procesos singulares de cada sujeto. Nunca fue, digamos, yo tuve la oportunidad de viajar en el año 97, digo, a conocer varios, digamos, de estos programas en Europa, y nunca se trató, digamos, de espacios donde los sujetos podían ir solo a drogarse, ¿sí? Incluso como algunas veces en algunos medios de comunicación apareció, ¿no? Como salas donde la gente puede ir de manera libre, digo, a usar sustancias. En realidad lo que pasaba en esas instituciones era que había un fuerte entramado de oferta, digamos, socioeducativa y psicosocial, digamos, de apoyatura a esos sujetos, y lo que se trabajaba muy fuertemente es el orden de la regulación de las prácticas dentro de esos espacios, ¿no? De vuelta, volviendo a esas palabras que yo mencionaba cuando trabajaba el tema de las políticas de drogas, no eran espacios libres de uso de sustancia, eran espacios, digamos, donde existían, digamos, un disciplinamiento muy fuerte, digamos, un disciplinamiento blando de la mano de trabajadores sociales, de psicólogos, de médicos, de terapistas, de enfermeros, digamos, que hacían el soporte, ya sea singular o grupal, digamos, de los sujetos que ahí concurrían. Y en muchos casos, digo, se producía, digamos, lo que tiene que ver con las transformaciones digamos, de esas propias prácticas. Entonces, ahí teníamos un recorrido, digamos, básicamente, digamos, muy anclado a los orígenes, muy anclado, digamos, a todas las experiencias europeas, digamos, de lo que ha sido, digamos, la reducción de riesgos y daños. ¿Qué pasa con esta reducción de riesgos y daños cuando llega a América Latina? ¿Sí? Porque aquí me parece que aparece algo bastante interesante, digamos, para pensar. En el año 1989, ¿sí? Está el registro de la primera experiencia de reducción de daños en Brasil, en la ciudad de Santos, en San Pablo. Ahí hay una experiencia que fue bastante breve, pero digamos, no deja de ser una de las experiencias fundantes. Digamos, de hecho, Fabio Mesquita, que ha sido uno de quienes, digamos, de los impulsores y de los promotores y de los responsables de esa experiencia, ha sido un militante en la reducción de riesgos y daños hasta hoy. Esa es una pequeña experiencia donde se distribuía, Santos tenía en ese momento, en esos años, la mayor tasa de incidencia de VIH-Sida entre la población usuaria de drogas. ¿Sí? Estaba en esa ciudad de San Pablo, y ahí hubo una experiencia muy breve, digamos, de intercambio de jeringas,
que fue además apoyada, digamos, por el secretario de Salud, o sea que tenía apoyo, digamos, estadual, digamos, esa experiencia, pero que fue denunciada, digamos, prontamente, digamos, por grupos, digamos, más vinculados, digamos, a otras perspectivas, más ancladas, digamos, en la abstención, digamos, que veían acá, digamos, de alguna manera, digamos, una fuente de interpelación a los sentidos con los cuales hegemónicamente se venían pensando las intervenciones en este campo, y tanto Fabio como David Capistrano, que fue, digamos, el secretario de Salud en esos tiempos, fueron procesados, y la experiencia, digamos, se cortó. Hubo que esperar unos años más, digamos, unos 7 o 8 años más, hasta que en la ciudad de Salvador, de Bahía, Tarcisio Andrade y Neri Antonio Filo, digamos, ambos con vida y ambos enormes productores, sobre todo Neri Filio, que está afiladísimo en estos últimos años de su vida en un nivel de producción maravillosa. Después les voy a dejar algunas cosas para que lo busquen. Arman, digamos, otro programa, digamos, de trabajo con la reducción de riesgos y daños en la Bahía, en el CETAD, que es un centro de estudio y tratamiento para los abusos de drogas, que está vinculado a la Universidad de Bahía, y arman ahí un servicio que incluye, digamos, el intercambio de jeringas, entre otro montón de cosas. No me voy a detener mucho en este centro, el que quiera, googléelo, tienen una enorme producción teórica, académica e interventiva en este campo, con los puntos de ciudadanía, con los puntos de encuentro, con los trabajos en calle, con personas en situación de calle. Bueno, digamos, un enorme, digamos, trabajo, digamos, en esta línea. Y en el año 99, en Buenos Aires, en Argentina, también, digamos, se empieza a trabajar en este primer programa de entrega de jeringas. En este caso, digamos, los primeros años nunca fue un intercambio, sino que el intercambio costó bastante, digo, trabajarlo con los propios usuarios, pero sí se trabajó a partir de un proyecto de investigación que fue financiado en esos años por el UNCIDA, digamos, en indagar las prácticas que hasta ese momento estaban muy poco relevadas, digamos, de los usuarios de drogas inyectables, y a partir de ese estudio, digamos, de esa investigación, se identificó una red de usuarios en la zona de Avellaneda, y se trabajó en esa localidad, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, en un programa de intercambio de jeringas que llegó a tener en algún momento 184 usuarios de drogas inyectables identificados, con los cuales recibían, digamos, material, digamos, de descarte para el uso de drogas inyectables, atención psicosocial, información de estilo socioeducativo, y bueno, y se trabajó muy fuerte con ellos. Me interesa ver, digamos, para el caso latinoamericano, porque a mí, digo, sí pienso que esto ha sido algo que yo he trabajado bastante, en trabajar alguna historiografía, digamos, de alguna manera de lo que ha sido la reducción de riesgos y daños en nuestros países o en América Latina. Y creo importante acá, y quiero detenerme en destacar dos cuestiones básicas, porque las experiencias de reducción de riesgos y daños en Europa se juegan en un nivel o en un plano muy vinculado, digamos, a tecnologías biomédicas y a cuestiones muy vinculadas a lo que sería, digamos, una lógica del riesgo y del daño muy directa, ¿sí? Como algo de, bueno, frente a tal riesgo, hay una pretensión indicativa de una práctica que es mejor, digamos, que indudablemente tiene más que ver con el cuidado, y se indica o se prescribe, digamos, esa práctica, ¿no? Tienen una lógica muy prescriptiva, muy fundada, digo, también en que ha sido básicamente, digo, el corpus médico quien ha sostenido, digo, las intervenciones de reducción de riesgos y daños en este continente. Pero cuando llega a América Latina, o cuando las experiencias llegan a América Latina, acá no está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Digamos, en general, las experiencias y los programas de reducción de riesgos y daños se empiezan a anclar en programas más de estilo social y educativo. Y acá además en nuestro país hay dos
teorías y dos corrientes, digamos, de pensamiento que influenciaron muchísimo, digamos, a estos programas de reducción de riesgos y daños, que es toda la experiencia que en América Latina y todo el movimiento que en América Latina, y sobre todo en Brasil, donde estuvieron la mayor cantidad y hay la mayor cantidad de programas de reducción de daños, tuvo el desarrollo de la salud colectiva. Y la salud colectiva tiene otra perspectiva de trabajo acerca del riesgo, ¿sí? Y el otro elemento o la otra matriz teórica que influencia muy fuertemente nuestras prácticas acá en nuestro continente es la educación popular. Entonces yo creo que estas dos matrices teóricas, digo, permearon las prácticas de reducción de riesgos y daños e indudablemente le dieron, digamos, un cariz distinto a las experiencias que venían llevándose hasta ese momento en Europa. Ustedes tienen que pensar, digamos, que básicamente la salud colectiva, digo, lo que trabaja esta perspectiva de salud colectiva es, digamos, el poner en valor los condicionantes sociales de la salud. Incluso, digamos, ponen, digamos, aquellos factores biológicos, digamos, que atentan contra la salud, subsumidos, digamos, a los efectos sociales o a las condiciones sociales de producción de la salud. Entonces, esa lógica, digamos, esa lógica de poner tan fuertemente el foco, digamos, en todos esos condicionantes sociales que hacen del proceso de salud, que hacen, digamos, a la enfermedad de las poblaciones y de los sujetos, que hace a las condiciones de atención, ¿sí?, hizo que muchos de los programas de reducción de riesgos y daños en nuestro continente no miraran solamente las prácticas de uso de drogas, sino que también empezaran a trabajar sobre las condiciones del contexto. Entonces hubo, digamos, mucho trabajo, digamos, sobre organizaciones barriales, sobre la organización de los usuarios de drogas, sobre el trabajo en la comunidad, sobre el abordaje de otras temáticas que digamos, impactaban, digamos, también a esos territorios o a esos barrios donde los programas se radicaban. Entonces, no hubo una mirada puesta solamente en la práctica individual del sujeto que usa drogas, al cual le digo, bueno, frente a esto, hace esto. Bueno, para no contraer el VIH, no uses, digamos, la jeringa. No, esa práctica se ubicó en un contexto social, se ubicó en una lógica grupal de, digamos, de normas que tenía otra matriz totalmente diferente. Entonces, el trabajo desde las lógicas de grupales, desde las lógicas comunitarias, el trabajo territorial, el trabajo de organización, digamos, en los territorios, el eje de la participación, tuvo, digamos, en los programas digamos, de este continente un sello muy, muy singular. Lo mismo sucede con la educación popular, porque, digamos, para la educación popular, digamos, o para las experiencias que hasta ese momento en nuestro país o en nuestro continente había de educación popular, no necesariamente que tomaran el tema, digamos, de los usos de drogas, pero que sí estaban permeantes y estaban presentes, digamos, en todas las prácticas sociales y educativas. Digo, hay que pensar en cómo la educación popular piensa al sujeto de la educación popular. Y lo piensa como un sujeto fuertemente político, ¿sí? La educación popular, digamos, piensa, digamos, básicamente al sujeto, digamos, que aprende como un sujeto, digamos, que transforma, digamos, su propio mundo en ese aprendizaje. Digamos, que esa condición de politicidad, digamos, que tiene el sujeto de la educación popular, digo, digamos, lo posiciona desde un lugar, digamos, de activo, proactivo, digamos, protagonista de los propios cambios. Entonces no es alguien que le dice qué hacer, sino que, digamos, de alguna manera se involucra a partir de sus conocimientos, a partir de sus saberes, a partir de sus experiencias de vida, en transformar esas prácticas. Y esa matriz, esa lógica de la educación popular, es absolutamente subversiva respecto, digamos, a la cosmovisión que se tiene del sujeto usuario de drogas en las perspectivas tradicionales de abordaje. Porque en las perspectivas tradicionales de abordaje, el sujeto usuario de drogas no es un sujeto con capacidad, digamos, de transformar sus prácticas, con capacidad de
digamos, con un saber acerca, digamos, de eso que está haciendo, de ese acto de su vida. Digamos, muy por el contrario, en general, digamos, las perspectivas más hegemónicas, digamos, en el campo del abstencionismo, tienen una concepción del sujeto usuario de drogas como un sujeto, en algunos casos, digamos, no desarrollado, digamos, como un sujeto que le faltan habilidades, digamos, como un sujeto en muchos sentidos incapaz. Ahora, la matriz de la educación popular no plantea eso. Entonces, cuando aparece o se instalan, digamos, insisto, en América Latina muchos de esos programas, lo hacen de la mano de profesionales y especialistas que venían de esas experiencias, ¿sí? Y al venir de esas experiencias le van como impregnando, digamos, de algunos otros matices muy diferentes, digamos, a las experiencias europeas de reducción de riesgos y daños. Perdóname, Paula, porque me Dale. parece que esto que estás planteando tiene... Corro porque además todo esto ya lo dije, lo que está acá en las filminas. Perdón. Sí, no, esto que estás planteando me parece que tiene una importancia central, ¿no? En entender las propuestas de reducción de riesgos y daños, el proceso que sigue en América Latina, y para contraponerla también con los abordajes que se proponen desde la ortodoxia, centrados en el modelo biomédico. Yo no estoy seguro si todos los participantes del curso tienen también algún conocimiento de las propuestas de la salud colectiva, de cómo se diferencia, digamos, del modelo biomédico más tradicional, porque también tiene un componente histórico muy asociado a la conformación de los sistemas de salud en la región, que se caracterizaron, ¿no?, por el control vertical de las enfermedades, con la implementación de programas que no tenían, digamos, una participación social, y entonces, en contraposición a ese movimiento, surgen distintas alternativas a lo largo de todo el territorio americano, principalmente Cuba, Brasil, ¿no?, experiencias de trabajo territorial que integran la política, ¿no?, y las condiciones sociales fundamentalmente como determinantes de la salud. Ya no son agentes virales, ya no son vectores, digamos, que actúan sobre organismos, sino que las condiciones sociales empiezan a formar parte de la consideración de la posibilidad de las poblaciones de enfermar o de sanarse. Y tampoco está la enfermedad en la centralidad de ese paradigma, porque para la salud colectiva, digamos, el modelo que se implementa y sobre el cual se estructura la atención en salud, tiene más que ver con la atención de las enfermedades y no con la promoción de la salud. Digo esto para poder percibir, digamos, en qué lugar se inscribe la reducción de riesgos y daños y cuál es la diferencia, ¿no?, que viene señalando Paula respecto de la reducción de riesgos y daños tal cual nace en Europa, ¿no? Me parece que acá tiene como más densidad política, ¿no? Tiene como otro componente. Total, buenísima la aclaración que estás haciendo, y ahí yo me anoté de subir un texto de salud colectiva, digamos, también a los materiales. Podemos subir algo, digamos, de un antropólogo que hay un texto que me gusta mucho de él, digamos, que me parece que no habla de consumos de drogas, pero es un texto fácil de linkear con el tema de los consumos de drogas, que es un texto de Eduardo Menéndez, antropólogo argentino, exiliado en los 70 y viviendo en México, con toda su producción realizada en México, que tiene un libro clásico en el tema, que se llama Morir de alcohol, y él en ese texto, digamos, de Morir de alcohol, lo que hace es describir el modelo médico hegemónico. Y tiene algunos otros artículos, digamos, obviamente yo voy a subir algún otro artículo que sea ahí más accesible, donde se pueda pensar esa lógica de donde él describe ese modelo médico hegemónico para pensarlo en relación o transfiriendo esas categorías al campo de los usos de drogas. Vamos a subir algo de eso también al campus para que puedan, digo, nada, tenerlo ahí como bibliografía. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas que quieran hacer? ¿Comentarios? Estoy mirando la hora para no pasarme mucho.
en el habla y también poder escucharlos o también convocarlos a mirar desde otro lugar algo de lo que estamos diciendo. Bien, entonces, me parece que voy a cambiar de estrategia, mirando la hora que es, para que no sea todo tan expositivo, ¿sí? Voy a llegar hasta acá, hasta esta filmina, y después vamos a cambiar la estrategia, ¿sí? Así los podemos escuchar un poco también. Esta placa, que está tomada, digamos, de un material brasilero, que es un cuaderno del reductor y la reductora de daños, que produjo una asociación y un programa que se llama EDELEI, Angélica Comis, que habla en el video que le subí a la plataforma, es de la misma organización. Me parece que es interesante en términos de cómo plantea, digamos, ciertas lógicas de la reducción de riesgos y daños en este continente. Entonces yo voy a hacer mención, digo, algunas de estas cuestiones que esta placa trae, y después vamos a pasar a mirar dos videitos antes de entrar en los principios. Vamos a hacer el trabajo inverso. Una cuestión, entonces, digamos, de esta perspectiva de reducción de riesgos y daños, en este contexto, un poco a partir de esta politicidad, digamos, que yo traía vinculada a la educación popular, que también señalaba Joaquín, algo, digamos, de pensar, las cuestiones sociales, las cuestiones de la construcción, digamos, de las condiciones de vida, pensar, digamos, también, digamos, todo lo que tiene que ver con la atención, ¿sí? La salud colectiva no piensa solamente en la dupla salud-enfermedad, sino dice que las condiciones de atención de la salud y de la enfermedad son muchas veces productoras o reproductoras, digamos, de la salud de los sujetos o de sus enfermedades. Juega un lugar clave en ese sentido. Las formas de atención no son inocuas en relación a los procesos singulares en los cuales las poblaciones atienden o agencian, sus padecimientos o su sufrimiento, ¿sí? Hay un modo, digamos, en el cual también esas instituciones moldean, digamos, las formas del padecer social o las formas del padecer, digamos, de los sujetos. Y en esa lógica, digamos, de pensar esas dos matrices, dice que la reducción de riesgos y daños, antes que nada, tiene que ver con la atención humanizada e integral, digamos, de los sujetos, que respeta las diversidades, que respeta, las experiencias y los conocimientos que cada uno de los sujetos tiene, sobre todo sobre sus prácticas de consumo de sustancias, tiene que ver con los derechos de las personas, ¿sí? Mantiene el foco siempre en los sujetos y no en las drogas, es una construcción colectiva de prácticas y saberes. Desde esta lógica, el único que sabe no es el profesional, ¿sí? No es el especialista el que sabe sobre drogas, sino que son los propios usuarios los que tienen un saber, un conocimiento acumulado, ¿sí? Y que en todo caso, en el marco de un programa de reducción de riesgos y daños, habrá que poner en juego esas experiencias y esos saberes en alguna dirección, que es una dirección que se construye también con el sujeto, ¿sí? No parten de un ideal normativo, un ideal prescriptivo hacia dónde debería ir esa atención, sino que hay una construcción de objetivos desde la lógica de lo posible, desde la lógica, digamos, de lo disponible, que es construida, digamos, con los sujetos. Es saber que la relación con la droga no pasa solo por la dependencia, un poco esto lo decíamos en el primer encuentro, ¿sí? Digamos, los únicos modos de relacionarse con las sustancias no tienen que ver con la dependencia, y en todo caso hay una pregunta para trabajar, digamos, respecto de, bueno, ¿qué lugar ocupa, la droga en el modo de organizarse o de estar de un sujeto en el mundo? Piensan las lógicas del cuidado más allá de las sustancias, ¿sí? Algo de lo que yo les señalaba recién,
qué pasa con la organización comunitaria, qué pasa con otros temas que no están vinculados a las drogas. El cuidado no tiene que ver solamente con un cuidado en esa práctica, a veces tiene que ver con cuidados colectivos, con cuidados grupales, con cuidados, por ejemplo, digamos, al momento de un fin de semana, los pibes que salen a un boliche y aparece, digo, la norma trabajada grupalmente de vamos juntos, volvemos juntos. Esa práctica de vamos juntos, volvemos juntos, que es una práctica de cuidado, lo traigo de un ejemplo de un programa de reducción de riesgos y daños, no tiene que ver con el consumo de sustancias, tiene que ver con trabajar esta lógica del cuidado del otro a partir, digamos, de otros ejes, que en este caso tiene que ver con, bueno, la seguridad, la salida de los boliches, lo que les sucede a los jóvenes cuando salen de un espacio, de un boliche y tienen que volver a sus casas, qué le pasa en el transporte público, qué le pasa, digamos, en esos escenarios. Es siempre singular, no tiene una fórmula, ¿sí? Si alguien me dice, ¿cuál es el programa de la reducción de daños? Y no sé, no es singular, digamos, hay que binarlo siempre en situación, una otra palabra que ya la hemos usado en aquel primer encuentro, digamos que es pensar de manera situada en los problemas, de manera territorializada los problemas, y en todo caso, digamos, vamos a mirarlo a partir de esa situación, que es la dimensión de lo posible de ser actuado. Y en ese sentido, va a ser siempre, digamos, una práctica singular, y obviamente también es pensarlo en clave de proceso, ¿sí? No es una respuesta rápida, hay algo que en este campo es muy común, ¿sí? La cosa de lo quiero ya, o lo necesito ya, o hay que parar ya, pero básicamente hay una lógica de pensar no solo los consumos, sino las intervenciones en este campo como un proceso, ¿sí? Paro acá, dejo de vuelta la oportunidad para preguntas, comentarios. Cosas que no hayan quedado claras, interrogantes. Me parece que Andrea está por decir Sí. algo. Vamos, Sí. Andrea, te apuesto Vamos, todo. Andrea. Sí, yo quería consultar esta mirada de reducción de daños. Tiene que ser con un enfoque interdisciplinario, psicólogo, o sea, vuelvo por ahí a la situación de la escuela, ¿no? Que me parece que las escuelas secundarias son importantes, formadoras o pueden acompañar mucho en este sentido, pero para mi ciudad, por lo que yo veo, me parece como un poco utópico porque no, o sea, porque es necesario mucho cambio todavía, es lo que veo acá. Acá, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la residencia, que fuimos pocos que nos recibimos acá en desarrollos de psicólogos, éramos nosotros los que íbamos a las salitas ad honorem. No hay psicólogos en las salitas, o sea, en los barrios. Como que está bastante desolado, el único lugar que hay es el hospital. Y bueno, y algunas salitas con mucho esfuerzo de las asistentes sociales, las que tienen ganas de meterse, y si no, como está bastante fragmentado y... Sí, es una linda pregunta la tuya, y voy a contestarle, digamos, te voy a contestar así. Yo no creo que la reducción de daños no es un tema disciplinar. Tener disciplinas profesionales puede sumar y hasta te puede restar. Va a depender siempre de las perspectivas, de los enfoques. Hace muchos años participé en un congreso de reductores de daños en Brasil, y parte del debate era este. Básicamente porque casi todos los reductores de daños reconocidos en ese momento, digamos, de mucho auge, digo en ese momento porque Brasil desde hace varios años que viene obviamente en un proceso de mucha retracción de todos los programas de
digamos, desde esta perspectiva, como en otros muchos campos de los derechos sociales que claramente vienen en un proceso muy triste de retracción. Pero en ese momento, digamos, muchos de esos reductores de daños no eran profesionales. Y parte de los grandes debates tenía que ver con el lugar, digamos, del profesional. Yo personalmente creo, digamos, y acá, digamos, las experiencias que en las cuales yo he participado, digo, hay algo, digamos, que uno llama una apuesta, digamos, como a la generación de equipos de trabajo mixto, que incluyan, digo, algunas disciplinas, pero que también apuesten a incluir a los propios usuarios de drogas dentro de la generación de esos programas. Un poco en la misma lógica que trabajamos en el primer encuentro, donde yo decía, una cosa es trabajar, digamos, al joven como un sujeto de las políticas públicas, y otra cosa es que sea un sujeto político, ¿sí? En el sentido de que pueda tener su voz, digamos, tener digamos, su voz, su palabra, digamos, su hacer en la dirección que tengan los programas. Y en ese sentido, digo, me parece que si bien entiendo el punto, digamos, de la fragilidad institucional que en muchos escenarios de nuestro país existe, ¿sí? También no me gustaría, digamos, que quede, digamos, como que para poder hacer reducción de daños necesitas tener como un gran equipo interdisciplinario. Te diría que no, o sea, que casi no. Que a veces hay mucha más traba, digamos, y mucho más para deconstruir en la cabeza de los profesionales que en la cabeza de los no profesionales. En línea con lo que decís, Paula, me parece esto, ¿no? Recuperar que es un programa de trabajo, digamos, un objetivo de trabajo, no es para nada utópico, ¿no? No es una utopía. Me parece que también se encuentra en línea con las propuestas que nos trae la Ley de Salud Mental, digamos, ¿no? Donde hay una intersectorialidad, que no es solamente lo interdisciplinario lo que se pone en juego ahí, sino la posibilidad de convocar otros actores. Y también una ampliación en torno a lo que decía Paula, porque hay otras propuestas también de trabajo sobre los consumos problemáticos que integran a los usuarios, como muchas veces sucede en las comunidades terapéuticas, donde los usuarios se transforman en operadores. Pero no sería el caso, digo, porque ahí donde los usuarios se transforman en operadores del modelo abstencionista, lo hacen como bajo la condición de renegarse a sí mismo, digamos, de negar su propia condición, digamos, de usuarios de drogas. De lo que se trata fundamentalmente en estos casos es también de promover ciertas pautas de cuidado que los propios usuarios tienen en relación al consumo de drogas, pero que como los profesionales, fundamentalmente los abstencionistas, no dan lugar a la consideración de esas pautas culturales, de esas conductas de cuidado, quedan, digamos, vedadas. Entonces, bueno, los usuarios de drogas participan en tanto usuarios de drogas, no como exadictos, ¿no? Como, o bien podrían, digamos, ¿no? A partir de sus complicaciones, pero no bajo la prerrogativa de no hablar de drogas, digamos, como son muchas de las propuestas, ¿no? Donde la palabra droga no se puede mencionar, como por ejemplo en algunas propuestas de tratamiento residenciales. Joaquín, perdón, ahora que estabas hablando de esto de las comunidades terapéuticas, yo me acuerdo cuando fui a Posada del Inti, que hicimos una práctica, me parece que era de jurídica, creo, con la Facu. Esto a mí me llamaba mucho la atención, que los operadores, digamos, ellos se veían como ex consumidores y como que decían que lo bueno de esto es que les podían brindar como su experiencia al resto. Que no sé, a mí como que un poco, en cierta forma me pareció que está bueno como para, como decir, bueno, no sé, de ejemplo, como que si yo pude salir, porque decían como que en ese momento por ahí como que se identificaban más y era más fácil como de salir de esa situación. Pero a la vez también había algunos casos que por ahí algunos que eran operadores tuvieron recaídas. Entonces también, ¿no? Esto de pensar por ahí y ver que, bueno, puede ser como un ejemplo, pero a la vez si también tuvieron recaídas, también es como otro ejemplo, digamos, ¿no? Como que me llamaba un poco la atención esta cuestión. Sí, no sé, Paula, si querés decir algo en torno a No, esto. dale,
dale vos, porque estaba ahí buscando un material para cambiar Bien. la estrategia allá, pero nada, dale. Esa condición, digamos, que encarnan los operadores socioterapéuticos, no vendría a ser, digamos, aquella que están convocados, aquella bajo la cual están convocados del paradigma de reducción de riesgos y daños. Porque los operadores socioterapéuticos son casi como la prueba viviente de que el abstencionismo es posible, digamos. Están ahí para, y de hecho, cuando tienen una recaída, dejan de ser operadores. No es que a partir de esa dificultad, digamos, se genera alguna elaboración o alguna propuesta crítica en torno a la posibilidad de no consumir más en su vida, sino que se lleva a esos términos que vos estabas planteando, una recaída, ¿no? Y básicamente dejan de ser operadores. En tanto tienen recaídas, pierden el lugar de operadores. No es que a partir de esa experiencia, digamos, le permiten al resto elaborar cierta inclinación a seguir consumiendo. Entonces, bueno, eso vendría a ser básicamente, según entiendo, la diferencia respecto de la reducción de riesgos y daños, en donde no hay un saber, digamos, que se detenta. Entonces, tanto es el disciplinar cuanto es el saber de la persona consumidora, digamos. No hay un saber supuesto ahí para el cual hay que consumir drogas para poder dirigirse a alguien, digamos, que las consume. Que es una creación imaginaria que después tiene efectos muy difíciles, digo, de revertir, ¿no? Porque se entra, digamos, en un colectivo imaginario en donde existen los adictos y los exadictos, ¿no? Los exadictos únicamente entienden con los exadictos y se nominan a sí mismos como tales, ¿no? Porque se empiezan a identificar dentro de ese grupo y entonces la única propuesta posible después termina siendo el ingreso sistemático a los tratamientos. Y ahí tenés personas que de repente están 4, 5 años en tratamiento, entran, salen de los tratamientos y siempre buscando exactamente lo mismo, sin plantearse ninguna alternativa. Y volviendo a lo que decía Andrea, digo, me parece que, bueno, a pesar de que suene utópico, no hay que dejar de proponerlo. Y la verdad es que también imagino, ¿no?, que por ahí este es un espacio en un curso de posgrado, en donde estamos todos con cierta apertura, ¿no?, a considerar estas formas de abordaje, a la reflexión crítica, pero suele suceder también que ante la invitación, ¿no?, a poder pensar en estos términos, enseguida, yo imagino, Paula, que te debe haber pasado, si a mí me pasó, a vos te deben haber, de mínima, no sé, me imagino que te deben haber puesto un pasacalle, porque pareciera que quien propone esta mirada, digamos, esta forma de acompañamiento, estuviera a la vez promoviendo el uso de drogas en los jóvenes, en los niños, en las puertas de los colegios, digamos, ¿no? Porque enseguida se significa de esa manera. Eso es una forma de deslegitimar una propuesta que en la práctica tiene resultados. Y los resultados contrapuestos son los de las políticas que señalaba Paula, que bien se ven cuando la política no acompaña. Porque esta retracción que refería Paula en Brasil, por ejemplo, hizo que la policía empezara a ocupar el espacio que antes tenían los operadores de reducción de daños y que reprimieran a los usuarios de crack en las calles y los intentaran correr de los lugares, digamos, más transitados. Y eso no hacía que los usuarios de crack desaparezcan, sino que se iban relocalizando en distintos lugares, digamos, pero ahora sí más alejado de las posibilidades de acercarse a un operador, que en esos casos, digamos, un programa de reducción de daños era el de acercarle boquillas para que los usuarios que consumían crack no estuvieran lastimándose la boca, digamos, porque era un riesgo además de infección, de contagio de hepatitis y demás, digamos, ¿no? Bueno, esas eran algunas de las propuestas que a partir de la... Sí. No, dale, a mí me parece que es interesante, digo, plantear algo también en términos de los grandes coordinadores, digamos, de un programa de reducción de riesgos y daños, digamos, que es, ¿cuál es el objeto de la reducción de riesgos y daños? Digamos, el objeto no está vinculado con las sustancias, ¿sí? Está vinculado, digamos, con, si se quiere, con algo, digamos, para decirlo en términos bien epocales, con pensar la perspectiva del cuidado, y pensar la perspectiva, digamos, que de los riesgos, ¿sí? Pensar la perspectiva de los riesgos es pensar en dos opciones. Digamos, alguien corre un riesgo porque hay un supuesto daño,
pero también hay un beneficio. Si no, no correrías el riesgo. ¿Sí? El desplazamiento de la perspectiva del riesgo hacia el daño es una construcción teórica, conceptual, es una construcción social. La construcción de que todo consumo de drogas conlleva el daño es una construcción social. Yo afirmaría, todo consumo de drogas tiene riesgo. Todo. Innegable. Innegable. No estamos condenados a sufrir los daños. Porque entre el riesgo y la posibilidad del daño hay otra dimensión, digamos, ahí para intervenir. ¿Sí? El desplazamiento del riesgo al daño es una invención social, digamos, con las cuales se le adjudican a los consumos de sustancias. Pero el riesgo tiene otra dimensión para cada sujeto, para cada grupo, que tiene que ver, si se quiere, podemos decirlo en la palabra del disfrute. Rodríguez San Julián la dice en la palabra de los beneficios, en términos de, nada, pongo ejemplos, sociabilidad, digamos, relajación, estimulación, creatividad, ejemplos, ¿sí? Múltiples, que están en esa dimensión del riesgo que el consumo de sustancias tiene. Entonces, si yo pienso en cuál es la intervención o cuál es el objeto, digamos, de esta política de reducción de riesgos y daños, es trabajar en esta dimensión, digamos, de la gestión de los riesgos y la gestión del cuidado. No es en la gestión del abandono del consumo. Eso no es un tema para la reducción de riesgos y daños, lo cual no quiere decir que no suceda. Yo podría armar ahí un paréntesis para contar, digo, qué pasa cuando un sujeto entra en una lógica de cuidado adentro de un programa. Podría armar todo un capítulo, digamos, del devenir de las personas, incluso aquellas personas muy fragilizadas, digo, muy vulnerabilizadas por las condiciones de vida, por las condiciones sociales, digamos, aún en esas condiciones, ¿qué les pasa a esos sujetos cuando entran dentro de un programa donde, digamos, aparecen las lógicas del cuidado? Y podría decir, muchos de ellos devienen en una reducción del consumo y en muchos casos un abandono del consumo. Tengo muchísimos ejemplos, digo, de acompañar esos procesos. Pero eso no es una meta del programa, ¿sí? Hay algo ahí, digamos, del programa que se instala en la lógica, digamos, de trabajar con esa perspectiva del cuidado. Y en todo caso, trabajar en ese objeto, digamos, con, bueno, una construcción con esos sujetos de cuál es el motivo, digamos, de trabajo, del estar, digamos, en ese programa. Pero los programas de reducción de daños, de riesgos y daños, trabajan básicamente sobre la disminución de los riesgos y sobre la lógica del cuidado, que tiene que ver con el consumo de drogas, pero tiene que ver con otro montón de cosas. Un poco como decíamos en la plaquita de recién. Las drogas son solo un aspecto de la vida de los sujetos. Entonces, muchas veces, en muchos de los programas que nosotros trabajamos, o yo puedo poner ejemplos concretos, digo, en una experiencia de trabajo, en una escuela media, me encanta, Andrea, que lo hayas traído, te pido por favor, vení la semana que viene, que voy a pasar un material estrictamente sobre escuela media, porque nosotros tenemos un programa de trabajo en una escuela media, en el conurbano bonaerense. Cuando un pibe se acerca al programa, digamos, lo único que le pasa a ese pibe no tiene que ver con el consumo de droga. A veces ese es el menor de sus problemas. Ni siquiera la intervención empieza por ahí. Empieza por otro montón de lugares donde alojar, sostener, contener, acompañar, darle espacio. Claro, eso es Las lo que palabras yo... de amorosidad, digamos. Y después, a lo mejor aparece ahí algo vinculado al consumo. Perfecto. Eso es lo que yo veía, por lo menos, no tengo mucha experiencia secundaria, ya te digo, porque siempre trabajé con chiquitos, pero lo que yo veía es esa falta de posibilidad que le daban a los adolescentes de expresarse, o sea, las intervenciones, por ejemplo, del CPA, eran directo a los tipos de drogas, a los efectos o sea, no les intentaban buscar desde otro lado.
Bueno, quise ahora dar vuelta un poco el plan de clase, buscar el video que iba a pasar el viernes que viene, mala mía, no lo encuentro, va a estar para la semana que viene porque lo pensaba, estaba en mi plan de la clase de la semana que viene, así que ahí lo voy a buscar. Digamos, lo quería dar vuelta porque trajiste este tema de la escuela media, pero quiero igual pasarle 2 materiales cortitos, porque quizás ayuda o ilustra, ¿sí? Bueno, uno no es tan cortito, son 8 minutos, pero bueno, lo vamos a pasar igual porque me parece que es una experiencia que también nos va a trazar un lindo puente con el de la semana que viene, que vamos a meternos más a trabajar la cuestión en el territorio, y la experiencia que mientras la busco, les cuento, es la experiencia, digamos, de un grupo de Paraguay, los compañeros de Psicoroga, ¿sí? Que son un grupo muy lindo, muy divertido, digamos, que trabajan en una de las zonas más vulnerables de Gran Asunción, que es el Bañado Sur. Y ahí es un video donde ellos cuentan esa experiencia de trabajo con usuarios de Chespi, que es lo que acá sería usuarios de pasta base. ¿Cómo dijiste el nombre del grupo? Psicoroga. Ahora lo vas a ver en el video, te va a volver a aparecer con claridad, ¿sí? Entonces, el video es larguísimo, pero yo lo voy a cortar al minuto 8, ya lo tengo visto varias veces, así que le dejo y en todo caso después retomamos, ¿sí? A ver qué pasa. Compartir el sonido. Esperen un segundo más porque a veces, acá está. Acá. Bueno, a ver si... no, vamos acá. ¿Están viendo? Perfecto. Ahí va. Avísenme, Joaquín, si se escucha. Se escucha bien. Rodrigo Oreja Rojas y Fernando González son psicólogos que están trabajando en el Bañado Sur desde hace 3 años. Ellos realizan una intervención comunitaria poco habitual. Convivir con los pobladores, ganando su confianza para así establecer líneas de tratamiento que rompen los esquemas conocidos para afrontar el consumo de las drogas. En compañía de los vecinos de la zona, formaron Psicoroga, un hogar que es el primer paso para este proceso de rehabilitación. Mi nombre es Rodrigo Rojas, mis amigos me dicen Oreja. Estamos acá en Psicoroga, un centro de asistencia para usuarios de crack, donde se hace reducción de daño con enfoque territorial. Estamos en el barrio de San Cayetano, Bañado Sur. Hace 3 años que empezamos una experiencia de 2 líneas, ¿verdad? Un tratamiento, una propuesta asistencial para los jóvenes que están complicados con el uso de crack. Y por otro lado también estamos trabajando la visibilización de la problemática más de fondo, ¿verdad? Cuáles son las causas verdaderas de la juventud, de la juventud y el crack en el Bañado Sur, ¿verdad? El desempleo, la pobreza histórica, la desigualdad social, la falta de oportunidades para la gran mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Y entender un poquito más esta cuestión del crack o del Chespi como un síntoma social, ¿verdad? Como un síntoma que tiene sus causas en fenómenos que muchas veces están invisibilizados por los medios de comunicación, que están invisibilizados por la sociedad en general. Un poquito esa es la propuesta de hoy, ¿verdad? De cómo comprendemos nosotros el fenómeno del crack, cómo abordamos esta situación, ¿verdad? Y también un poco cómo desmitificamos la figura del usuario de crack, que siempre termina siendo para la sociedad el único responsable, ¿verdad?, de sus actos, criminalizándolo, ¿verdad?, estigmatizándolo, cuando hay un montón de fenómenos de fondo, que es lo que nosotros estamos trabajando desde acá. Bueno, mi nombre es Federico, estoy trabajando aquí en Psicoroga con usuarios de crack y también estamos trabajando con algunas organizaciones dentro del Bañado con la intención de trabajar esta doble
doble eje, digamos, que es por un lado lo terapéutico, que tiene que ver específicamente con los usuarios de crack, y por otro lado lo que tiene que ver con la organización, ¿verdad? Nosotros creemos que no vamos a poder nunca solucionar un síntoma social si es que no atacamos a las causas. Reducción de daños con enfoque territorial. La reducción de daños es la propuesta de tratamiento que nosotros hacemos con los jóvenes, ¿verdad? Y enfoque territorial tiene que ver con que nosotros no nos basamos en teorías enlatadas, en teorías academicistas, sino que partimos desde la realidad misma del territorio para construir la propuesta de abordaje, ¿verdad? Por supuesto articulada con las líneas científicas y con las líneas disciplinares que son de reducción de daños. Reducción de daños tiene que ver con reducir todos los daños asociados al consumo de crack. Reducción de daños parte de una concepción alternativa hacia lo que son las drogas, desde una lógica no moralista, no prohibicionista, no censuradora, ¿verdad? Donde el sujeto, el usuario de crack, se convierte en protagonista de su tratamiento y sobre todo no abstencionista. Esto implica no condicionar la abstinencia del uso de la sustancia para poder formar parte del tratamiento. Reducción de daños, que es reducir todos los daños asociados al consumo de crack, ¿no? Y por otro lado, ampliar la vida es lo que le llamamos a poder vincularse con la comunidad, vincularse con el mundo, vincularse con la sociedad desde otro lugar que no sea el consumo. Para eso hacemos grandes tallarinadas, cocinamos, jugamos vóley, jugamos básquetbol, también hacemos teatros, que tiene que ver con, como dije, ¿verdad? Poder encontrar otras maneras de existir que no sean a partir de la droga. Sí, el planteamiento es distinto en principio porque es un planteamiento, es un enfoque territorial, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a los usuarios, nosotros no esperamos que ellos lleguen a nosotros, ¿verdad? Nosotros iniciamos trabajando en los focos de consumo del Bañado Sur, ¿verdad? Y bueno, y desde ahí es crear confianza, ¿verdad? Ahí no hay nada establecido, no hay cánones previos. Nosotros llegamos y a partir de lo que fue surgiendo también nosotros fuimos acompañando ese proceso, ¿verdad? En principio fue difícil la llegada, ¿verdad? Bueno, y también muchos prejuicios nuestros, ¿verdad? Luego de eso se armó como una... se armó un encuadre con ellos, nosotros, y logramos la confianza de ellos, ¿verdad? A partir de eso, entonces fue que empezamos a conectarles con Psicodroga, ¿verdad? Y todo eso a través de, en principio, la reducción de daño, pero por otro lado, trabajar con ellos, recreación, hacer trabajos juntos. En este momento estamos armando una unidad productiva para que podamos generar también recursos a partir de lo que estamos haciendo. Bueno, al principio, como te decía, fue acercarnos, crear confianza, ¿verdad? Una vez que eso se logró, tratamos de hacer el nexo con Psicodroga, ¿verdad? Que este espacio que nosotros pretendemos que sea un espacio para ellos, ¿verdad? Que es tanto un centro cultural como un espacio terapéutico, ¿verdad? El trabajo ahí está en dos líneas, ¿verdad? Una que tiene que ver con lo terapéutico, donde trabajamos el tema de, por sobre todas las cosas, reducción del consumo, y en el caso de que surja también la sustitución del consumo por otra droga, ¿verdad? El tema del trabajo de reducción de daños es personal, digamos, ¿verdad? Con cada uno tiene un proceso distinto, ¿verdad? Hay algunos que han logrado disminuir el consumo, ¿verdad? Hay otros que han logrado dejar el consumo completamente, y hay otros que han logrado sustituir el crack por otras drogas, ¿verdad? Y bueno, y el trabajo es más que nada tratar de lograr que ese objetivo se dé, ¿verdad? Nosotros creemos que el crack es una droga de exterminio, es una droga que tiene el objetivo de exterminar a los pobres. Entonces nosotros atacamos el consumo de la droga que es el crack, ¿verdad? Después nosotros incentivamos el uso de otras drogas en el caso de que la persona quiera sustituir el consumo de crack. Nosotros, digamos, tenemos un paradigma distinto, ¿verdad? El paradigma de reducción de daños plantea justamente esto, ¿verdad? El acercamiento al usuario. Creemos que si nosotros aquí hoy en Psicodroga hiciéramos una intervención del abstencionismo, no vamos a tener a nadie acá adentro, ¿verdad? Y sin embargo, este lugar está lleno de gente, entonces nosotros evidentemente vemos que esto funciona, ¿verdad? El acercamiento al usuario, entender cuál es la problemática, tratar de conectarle con las redes sanitarias, que eso también es algo que se pierde porque la lucha, la famosa lucha antidrogas que surgió en Estados Unidos, lo que ha logrado es más criminalización del usuario y discriminación del usuario. Por eso mismo ellos se sienten
marginados y entonces no se acercan a los centros sanitarios y eso trae otros problemas asociados al consumo, ¿verdad? En ese sentido es que al reducir los daños asociados al consumo lo que hacemos es acercarles también a las redes sanitarias para que ellos, si tienen cualquier otro problema que esté asociado al consumo, puedan estar en atención médica, por ejemplo, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, porque hay que pensar que en este contexto tampoco hay demasiadas oportunidades, ¿verdad? Hay que pensar que estamos hablando de jóvenes, adultos que no han tenido acceso a la educación, que no han tenido un acceso a la salud digna, que por ende no han tenido acceso a un trabajo. Entonces, encima tienen a alguien que enfrente le vende droga, que le vende crack. Entonces no hay muchas opciones, ¿verdad? Yo también cruzaría la calle y compraría, ¿verdad? Estoy muteada. Digo, hasta ahí. Una experiencia que de alguna manera recupera, digo, algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando, mencionando hoy, en términos, digamos, de una crítica muy fuerte que hace tanto Rodrigo como, bueno, como el Oreja, digo, a la cuestión de la perspectiva prohibicionista, un planteo en términos, digamos, de algunos de los principios que yo iba a poner en una filmina, pero que fueron mencionados en términos de la singularidad en las intervenciones, el término del proceso, el término de pensar lo situado, algunas cuestiones vinculadas a esto que decíamos de mirar las condiciones sociales y pensar que muchas de las intervenciones no se vinculan estrictamente con la condición de ser usuario de drogas, sino con pensar una unidad productiva, pensar un almuerzo, decía una tallerineada, pensar, digamos, la cuestión de la organización social, ¿sí? No está en este video, pero esta organización han trabajado muy fuerte en organizar, digo, sobre todo a muchas madres, digamos, de los usuarios, digamos, del Chespi en el Bañado Sur, como un actor, digamos, que reclame, digo, también al Estado por otras condiciones, digamos, de asistencia, de atención en ese territorio. Bueno, digo, algunas de las cosas, digamos, que estuvieron ahí saliendo, ellos conforman una organización, Psicóloga es el nombre del proyecto ahí, pero ellos tienen una organización que se llama Enfoque Territorial, es así como se llama en Paraguay, y son uno de los pocos, si no por decir los únicos, que en Paraguay están trabajando desde esta perspectiva. Comentarios y nada, impresiones del material. Sigo pensando, y también quería decirte que es un placer escucharte, y quiero decir que buenísimos estos espacios dentro de la Facu, la universidad pública, me parece que siempre hay que recordarlo y decirlo, está buenísimo tener estos espacios de formación. Y aparte, quería decir, qué difícil este programa, este paradigma de reducción de daños, cuando convive con imaginarios sociales, en los cuales cuando escuchamos una consulta directa o indirecta donde dicen quiero dejar de consumir, ¿no? Como un paso blanco-negro, ¿no? Como algo binario, y también cuando se convive también con otros espacios o instituciones como por ejemplo la religión, ¿no? Que hace también una captura muy grande de estos usuarios, que también me gustaría, no sé, o escucharte o poder leer algo en relación a eso, porque es una pregunta que me vengo haciendo, ¿no? Si es un desplazamiento o es que se captura también de algún modo algo de la subjetividad ahí, y qué posibilidad también de reflexión hay, ¿no? En esos espacios. Y digo esto porque este programa, que a veces es o sustitución por una droga o por otra, pero a veces es toma agua o no consuma solo, ¿no? Y cómo esto a veces hay que vehiculizarlo, ¿sí? Al usuario, a los referentes afectivos, a otras instituciones, ¿no? Porque puede sonar hasta chocante o muy disruptivo, ¿no? Y como en contra de esos imaginarios que circulan. No sé si se entiende. Sí, creo que sí se entiende. A ver, yo voy a contestar como algo muy de la experiencia, digamos, ¿no? También de haber puesto un programa en distintos espacios, digo, el primero, digamos, puesto muy en la lógica del territorio, muy similar
a esto que está planteando acá en Psicóloga. Hoy, desde el equipo con el cual yo trabajo, no tenemos un programa como el de Psicóloga. Estamos más institucionalizados en un punto, después podríamos en otro momento entrar en ese derrotero, pero digo, porque lo tenemos en una escuela media del conurbano, como le decía hace un ratito a Andrea, y entonces, digo, tiene un amparo institucional, un amparo de paredes, de salas donde trabajar, y después está otro proyecto más vinculado con las fiestas electrónicas. Pero, digo, hace unos años trabajábamos también en el barrio, apoyados mucho en las lógicas de las organizaciones de ese territorio, digamos, ¿no? Como un trabajo muy fuerte inicial de construcción de una trama que podía ser más densa, menos densa, que por supuesto fue cambiando de densidad, depende de los momentos históricos, en el sentido de alguna época podíamos ser muchos, las instituciones involucradas en esa trama de cuidado, en otro momento éramos menos, en otro momento fue más incluido a partir, digamos, de los propios vecinos no organizados, ¿sí? Y tengo algunos relatos, digamos, de situaciones o momentos históricos muy fuertes, donde eran los propios vecinos quienes construían esa trama de cuidado para las y los pibes. En esos contextos, digo, a mí me parece que cuando la pregunta del usuario que se acerca a un programa es por el abandono del consumo, yo voy a ser muy clara. Mi respuesta es, este no es el programa para esto. ¿Sí? O sea, si tu pregunta es, yo quiero dejar de consumir, este no es el programa para esto. Digo, ahí hay otro conjunto enorme de instituciones que yo puedo acompañar en sugerir, en indicar, y de hecho, digo, sugerir dentro de lo que hay, lo que a mí me parece que podrían ser mejor. Vos podés probar, podés experimentar, podés intentar, digamos, tener una entrevista con alguna de ellas y ver qué te parece. Hay distintas modalidades, ¿sí? De hecho, voy a ver si puedo subir, no sé si está... Me estoy anotando a partir de estas preguntas, por eso es importante, porque podría subir, por ejemplo, el ejemplo de un material donde trabajábamos exactamente esto, la oferta, digamos, de servicios, ¿sí? Donde hablábamos y describíamos un poco las distintas modalidades, y sobre todo trabajábamos con el sujeto la posibilidad, digamos, de probar, de experimentar, y de también, digamos, la medida de la decisión, digamos, del sujeto respecto, digamos, a esas experiencias. Pero claramente, digamos, si yo estoy montando un programa y viene alguien y me dice, yo quiero dejar de consumir, este no es el programa para eso. Este es el programa para todas esas situaciones donde el abandono del consumo no está dentro de su objetivo, ¿sí? Pero sí está dentro de su objetivo, digo, quiero regular, ¿sí? Quisiera, digamos, de todas maneras, digamos, que recuperar, digo, algunos vínculos, algunas cuestiones. Yo no tengo ningún problema, digamos, con el consumo, digamos, pero a mí me interesa esta sociabilidad, o me interesa este espacio, o, digamos, ahí sí hay mucho para hacer. Y también hay mucho para hacer en el sentido de que los programas, digamos, de reducción de daños, o muchas de las intervenciones que se plantean desde esta perspectiva, trabajan en una relación invertida en relación a la provocación, digamos, de la demanda. Porque lo dice, digamos, Rodrigo en el video, él dice, nosotros vamos a buscar a los usuarios, nosotros nos acercamos a esos contextos donde están ranchando, donde están parando, y nos acercamos, digamos, ¿sí? Porque también ahí hay un lugar profesional que identifica que ahí hay una situación quizás problemática posible de ser acercada, desde la construcción de la confianza, desde la amorosidad, desde la creación del vínculo, desde la creación del cuidado, y no desde la perspectiva indicativa de lo que se puede o no se puede hacer, o lo que deberías hacer, porque lo que vos deberías hacer es abandonar la droga. En muchos sujetos, esa situación de abandonar las drogas es una ruptura terrible, digamos. No voy a hablar frente a psicólogos de esto, digamos, pero es absolutamente desestabilizante, ¿sí? Entonces, más vale ahí, como algo de no transformes mucho, empecemos a trabajar por otro lugar, y después vemos qué hacemos con eso. Entonces, mi respuesta sería esa, frente a un sujeto. Ahora, en esas otras circunstancias, me parece que ahí se habilitan, digo, distintas posibilidades de intervención
con las personas en esta clave que insisto que tiene que ver con el cuidado. Yo dije hace un ratito, la reducción de riesgo de daños trabaja sobre la cuestión del riesgo y sobre la cuestión del cuidado. ¿Sí? Joaquín. Paula, una pregunta, perdón. Vale. Por ahí vos decías esto, ¿no? De lo del programa, pero puede ser que esa persona se acerque y al final termine, digamos, no consumiendo. Puede Sí. ser que pase, como decía acá, como decía ahí en el video, por ejemplo, que muchos como que se acercaban y hasta incluso han dejado de consumir, por ejemplo. Puede Sí. ser que sea, no es el objetivo principal, digamos, yendo al programa, no es que van a ir con ese objetivo puntual, pero por ahí empiezan a ver otras cosas, o a partir del proceso, del trabajo, puede ser que sea esa, digamos, una la capacidad, digamos, de cuando un programa tiene capacidad de alojar y tiene capacidad de amar, digo, lo que puede en el otro puede ser infinito. Sí, esto entonces, que por ahí nosotros, desde la experiencia de trabajo también del martillo, ¿no? Que muchas veces sucede esto, que se aloja desde la reducción de daño, porque es la única propuesta posible para personas que no tienen el objetivo de dejar de consumir, y a partir de las complicaciones, digamos, que van surgiendo como parte del proceso, se avanza en la posibilidad de la suspensión, digamos, de una propuesta más de carácter abstencionista, pero no como una indicación ni como una imposición, sino como una construcción también de carácter democrático, en donde el sujeto también forma parte de la consideración de esas dificultades, ¿no? Personas sí, que... a veces perdón Joaquín, a veces por la aparición de estas dificultades, y a veces porque es solamente el proceso del cuidado el que te lleva a estar mejor. Lo que pasa es que es mucho tiempo a veces en relación a nuestro propio, nuestra propia expectativa. Por ejemplo, hay una persona que hace 4 años que la estoy atendiendo. Todavía no deja de consumir periódicamente cocaína, pero después de un montón de tiempo dejó de tomar alcohol durante la semana, por ejemplo. Y no lo hizo por una indicación mía ni porque yo soy el mejor psicólogo. Lo que sí fuimos... y la fui acompañando en la consideración de muchas complicaciones de salud que le iba generando el consumo de alcohol, y cómo el consumo de alcohol a veces disparaba el consumo de otras sustancias, porque esta interacción también forma parte. Poder hablar de las drogas también le permite a las personas saber cuál de las drogas le trae alguna complicación. Los compañeros de Paraguay señalaban esto, digo, la utilización de otras drogas para sustituir la necesidad de consumir otras, que a veces traen muchos problemas. Y en esto retomo lo que decía Juan Ignacio. A veces, digo, si uno lo entiende únicamente como la captura subjetiva de la persona por su participación religiosa, hay momentos, digamos, en donde para los sujetos es un espacio, digamos, de contención, y que les permite a veces suspender la ingesta, digamos, y tiene mucho mejores resultados que los que tiene una internación. Ahora, que se perpetúe en esa lógica, digamos, que se rigidice en la lógica del demonio o Dios, y si es consumo o no consumo, esa lógica binaria, bueno, con el tiempo a veces se puede trabajar. Hay ciertas organizaciones religiosas que lo cierto es que están más cerca de organizaciones criminales. Por ejemplo, está la organización Remar, ¿no? Y esto lo digo, y no tengo problemas en decirlo frente a una cámara de televisión, digamos, ¿no? Porque... digo, proponen, hacen propuestas a los usuarios, digo, los reducen casi a la esclavitud de tener que ir a pedir puerta por puerta. Están en contra de la utilización de la psicofarmacología, digamos, ¿no? Y son una organización que tiene completamente, digo, en este carácter territorial, lo que hacen es, trasladan a los sujetos a lugares en donde no se sienten pertenecientes, ¿no? Los alejan de sus familiares, se nutren de todos los estereotipos y todos los prejuicios que pesan sobre los usuarios de drogas para explotarlos, digamos, ¿no? Así que tengan cuidado. Seguro. No se internen en Remar. Yo tengo una usuaria que los viernes, que era un día muy complicado para ella, en su relato, ese día se va a un coro de la iglesia, ¿no? Y lleva sus canciones, y a partir de sus canciones empieza a tramitar también todo lo que le va pasando, ¿no? En ese sentido,
Genial. Y también se me venía un ejemplo en relación a esto de reducción de daños, que el otro día también un usuario me dice, me quedé pensando lo que vos me dijiste el otro día de hacerme un chequeo. No sé cuándo fue la última vez que me hice un chequeo, ¿no? Y algo ahí del cuidado, de la salud, de la ternura del dispositivo en él, bueno, le hizo por ahí, ¿no? Y bueno, fue genial el movimiento que pudo hacer. Sí, digo, me parece que va un poco en esa línea, digamos, y también va muy en la línea, digamos, de la construcción con el otro, y en todo caso, digamos, lo que los dispositivos, ¿no? Un dispositivo como estos, o como este estilo, digamos, trabaja muy fuertemente, es como, es cómo no, saca el cómo, vuelvo a armar la frase. Es, digamos, es de alguna manera, digamos, recuperar la capacidad deseante de los sujetos, en cualquier sentido que vaya, Y entonces, digamos, mi experiencia, o por lo menos la experiencia que traigo en este tipo, digamos, de trabajo, esos modos son absolutamente singulares. Digamos. Por eso digo, es muy difícil decir, bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es...? No, digamos, no hay receta. Sí hay algunos principios que tienen que ver con estos, insisto, que están mencionados en el video, que en algún punto estaban en la filmina. Yo no quiero volver a las filminas porque me parece que esto es más interesante este modo, pero que tienen que ver con esta lógica de construcción de una trama de cuidado en el territorio. ¿Sí? 1, llámenlo redes. Eso, palabra que lo conocen. ¿Sí? Uno es trabajar en red, trabajar en la construcción de esa trama de cuidado. Esa trama de cuidado puede involucrar instituciones profesionalizadas o no profesionalizadas, pero también esa trama de cuidado es considerar lo que es, digamos, la trama del sujeto, que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Con nosotros como profesionales, sino que tiene que ver es preguntarle al sujeto, bueno, ¿a vos qué te ayuda en el momento que tenés más ganas de consumir? ¿Y qué te ayuda, digamos, o qué te sostiene en el no consumo? Esa que es una pregunta de reducción de riesgos y daños, un poco en la línea del ejemplo de Juan Ignacio, de lo que te sostiene cuando es tu peor día para consumir, ¿sí? Eso es armar y entramar. Eso es armar red. Si uno puede escuchar eso en clave del tratamiento de esa persona, o en clave del dispositivo, de eso se trata de armar red. Entonces está la de los sujetos con los cuales trabajamos y está la propia, la que vamos construyendo con otras instituciones, con otros profesionales, con los vecinos, ¿sí? En relación a las drogas o en relación a otros temas. Ejemplo cortito, digo, en una época que en un programa, insisto, de territorio, digamos que teníamos durante unos meses, la policía venía a hacer redadas en el barrio y levantarse a los pibes a lo pavote, ¿sí? A lo pavote, y tuvimos muchas situaciones de violencia, digamos, de las fuerzas de seguridad hacia los grupos de jóvenes, muchos con los que nosotros trabajábamos. Quien armó la red de cuidado era una madre de uno de estos pibes, ¿sí? Que junto con 2 o 3 madres más, alertaban todo el tiempo cuando la policía estaba dando vuelta, y abrían la puerta de la casa para que se metan todos los pibes. Y esto no es verso, yo lo vi, la vieja gritando adentro, 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 y entrando 12 pibes, que quizás en otra circunstancia te cruzarías de vereda, entrando a lo pavote dentro de una casa, la vieja cerrando la puerta, ¿sí? Y eso es trama de cuidado. Esos relatos, no estrictamente igual, están en todos los territorios. No hay territorio donde alguien me pueda decir que esta vieja no existe. Haga esto o haga otra cosa, digo, ¿sí? Se entiende lo que estoy diciendo, es una imagen, no tiene que hacer estrictamente lo mismo, pero esta vieja está en todos los territorios. Ahora, hay algo de estos dispositivos de abrir el contacto, de entramar con ella, digamos, de ubicarla. Entonces, más o menos densos, ahí tenés otros principios. El de la red, el del proceso. Los vericuetos, digamos, de los sujetos en sus vidas, digamos, tienen múltiples rumbos, ¿sí? No hay nada que suceda allá. No hay nada que sea para hoy. Digo, es entablar con consistencia el proceso. Y ese proceso va a tener idas, va a tener retrocesos, va a tener momentos en que la situación vinculada a los consumos se va a agravar y momentos, digamos, más residuales.
Eso es pensar el proceso del uso de drogas. Es otra categoría que para mí es clave. El cuentito, digamos, que nos hicieron alguna vez creer, digamos, que el consumo de sustancias es un viaje de ida, es de lo más falso. La trayectoria, digamos, de los usuarios de drogas, incluso de los que tienen muchos años de consumo, es una trayectoria que está llena, digamos, de recovecos, de vueltas, de momentos de parar en ese consumo, de momentos en que claramente ese consumo se agravó, en momentos en que ese consumo remitió por completo o remitió muchísimo. Ahora, ¿cuál es el lugar de estos dispositivos frente a esas complejidades de trayectoria? Identificar cuáles son los puntos claves en ese momento. ¿Qué te hizo parar? ¿Qué te hizo volver? ¿Quién te ayudó a parar? ¿Quién te ayudó a volver? ¿Quién te promovió o te provocó que vos vuelvas? ¿Qué acontecimiento? ¿Qué situación? Trabajar sobre eso. Y eso es un proceso. Y en esas idas y vueltas pasan un poco lo que dijo en el video, lo que preguntaba Agustina. ¿Alguien puede dejar de consumir? Sí, puede dejar de consumir. ¿Sí? ¿Alguien puede seguir consumiendo? Puede cambiar, puede bajar la densidad de lo que consume, sí puede bajar, como la vida misma. Idas y vueltas en todos lados. Y algo de mirar la integralidad también, ¿sí? En esto que decíamos, el uso de sustancias es un aspecto. Ahora, en ciertos contextos, como el que proponía el video y como el que quizás trabajamos algunos de nosotros, algunos de los testimonios que yo leí en el campus remiten a esas experiencias que yo sé de territorios que son así, o lo que Joaquín cuenta del Martillo, barrio que no conozco, pero me imagino que puede tener que ver con esto que voy a decir, o la escuela, digamos, quizás en la que trabaja Andrea. Hay una fragilidad social y hay una vulnerabilidad social donde las drogas es el menor de los problemas. Y pensar en perspectiva integral empieza a significar pensar en la educación en un sentido amplio, no necesariamente la educación formal de la escuela y el titulito, pero pensar en esos sentidos, digamos, de pensar las pedagogías, de pensar, digamos, las cuestiones de salud, de pensar la recreación, de pensar la identidad. ¿Sí? Entonces, hay algo ahí que se juega, digamos, en esos planos, digamos, de pensar que frente a situaciones muy complejas, muy complejas, la perspectiva de lo integral, ¿sí? Es lo que digamos, ayuda, digamos, a organizar las intervenciones. Nos convertimos en calabaza, te leí. Ya se nos está terminando el tiempo de hoy. Nos queda una clase, la verdad que es muy interesante escucharte, Paula, y en esto de la integralidad, me parece que dentro de la integralidad hay algo que es muy interesante que señalaban los compañeros de Paraguay. Tienen lugar también las cuestiones disciplinares, los conocimientos científicos, y la reducción de daños se basa en los conocimientos científicos también. No es puramente empatía, ¿no? No, pero también se basa al mismo tiempo en las experiencias de los sujetos y en el saber de los sujetos. Por supuesto. Ojo con eso, porque si no volvemos ahí a la vuelta, digamos, necesitamos solo de la disciplina. No, me refería y me remitía a una experiencia que tuvo que ver con cierta lógica que adquirió a Cedronar en su momento, que parecía que con un mate y un abrazo se resolvía todo, ¿no? Y lo cierto no, que es mucho más complejo, que hay que entramar, conocer las características de cada territorio, la singularidad de cada sujeto, y todas estas preguntas que fuiste introduciendo también sirven para pensar, ¿no?, las trayectorias de cada uno, y seguramente que a todos nos remitirán a la clínica, y a la hora de encarar un proceso terapéutico, un acompañamiento, las tendremos muy en cuenta, esto de los recovecos, las idas, las vueltas, y la identificación no ya de cuestiones estrictamente individuales, sino estas que hacen a la participación de los sujetos en estas tramas de cuidado que vos decías. No sé si... Ahí estoy leyendo también a Lucas, gracias Lucas. Bueno, quizás, digamos, vendo la clase siguiente, nada, estamos a disposición para ir permeándola y armándola, pero vamos a seguir profundizando un poco de esta lógica, metiendo algo de contenido sobre territorio, profundizando en algunas de estas principios de la reducción de riesgos y daños, tirando algunas líneas para la intervención. Está buenísimo que quienes
tengan experiencia de trabajo también en lo territorial, en lo comunitario, lo traigan, vamos a mirar un poco, digamos, qué implica esto de lo territorial, digamos, de lo comunitario, y vamos a trabajar de vuelta también con un videíto de experiencias, en este caso, de una escuela media. Andrea, te quiero ahí en la pantalla la semana que viene. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, está el foro para darle continuidad, lo que vaya surgiendo durante la semana también, si queda, si a alguien le queda alguna pregunta, la puede hacer por ahí, y nos seguimos leyendo y escuchando. Muchísimas gracias a todos. Paula, excelente lo tuyo, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Nos vemos la semana próxima. Buena semana para todos. Gracias.